Bien, en este video les voy a intentar explicar los primeros incisos de la actividad de cálculo. El último sí está largo, entonces ese va a ser después. Tenemos 1. El siguiente modelo matemático fue construido para hacer aproximaciones de la población mexicana en cualquier año, entre 1970 al 2015, donde la variable independiente es el año. Y tenemos que va de 1970 a 2015. Nuestra función es y igual a 1.666.000 x menos 3.035 millones. Inciso A. Considerando este modelo matemático, ¿cuál es el número de habitantes en el año 2015? Registra tu proceso. Y es aquí en donde entran los límites. Van a copiar esta parte, esta función, la ponen aquí, y igual cuando x tiende a, y se copia este año. En este caso es 2015, entonces se pone x tiende a 2015. Ya anteriormente vieron cómo se resuelven los límites. Se pasa este número, en vez de x se pone el 2015, esto se pasa y se realiza esta operación de corrido, este por este y lo que dé menos esto, y entonces este sería el resultado. Entonces así se queda este inciso. Inciso B. Con base en el modelo matemático citado, ¿cuál es la razón de cambio en la población en el periodo de 1970-2015? Registra tu proceso y argumenta tu respuesta. Bueno, como ya vieron, les dejé unas diapositivas de los conceptos que es para derivada. Entonces nuestra función original sigue siendo esta. Entonces, como nos está pidiendo la razón de cambio, una derivada es la razón de cambio. Entonces eso es lo que nos está pidiendo, la derivada. Bien, entonces ahora vamos a obtener la derivada. En la presentación y en el formulario, recuerden, derivada de constante, esa es una regla fundamental, derivada de constante es 0. Todo lo que no tenga esta letra de aquí, en este caso es una x, todo eso se hace 0. Entonces esto automáticamente se quita. Ya, se hizo 0. Entonces ya nada nos queda esto. Entonces ahora, derivada de constante por x es igual a la constante. Derivada de constante por x es igual a la constante. Entonces nada más bajo este número y quito este x. Y ese sería el resultado. Ahora tenemos este inciso C. Para el inciso C, ahí sí le está pidiendo una reflexión. Ahí sí escriban ustedes qué opinan con respecto al crecimiento poblacional del país. 2. La erodibilidad del suelo provocada por el viento con frecuencia se determina utilizando la siguiente expresión matemática. Y de x es igual a 500 menos logaritmo natural de x. Este ln significa el logaritmo natural. Dice, determina la primera derivada y explica cuál es su significado en el contexto del fenómeno que está representando en el modelo matemático. Por lo tanto, aquí tenemos que obtener entonces la derivada de 500 menos logaritmo natural de x. Ahora veamos nuevamente lo que les dije, la regla fundamental. Derivada de constante 0. Este 500 no tiene x, se quita. Ahora ponemos d. En vez de ponerle y, ponemos esta letra, esta i, entre dx, igual, signo, menos. Nos vamos aquí al formulario y tenemos que derivada del logaritmo de v es igual a 1 entre v por la derivada de v. Entonces ponemos 1 entre lo que está después del logaritmo, que en este caso es una x, por la derivada de x. Pero derivada de x es 1. Entonces aquí hay un 1 imaginario que ya no se pone. Entonces fue menos, este menos de aquí, va aquí, 1 de la fórmula. Esta x se pasa aquí abajo por la derivada de x, no, vale 1. Entonces este sería el resultado. D de i entre dx igual a menos 1 sobre x. Pide también explicar el contexto del fenómeno que está representando. Bueno, como nos dio menos 1 sobre x, significa que la erodibilidad está aumentando
con respecto al tiempo. Eso es lo que nos está indicando esta derivada. Luego dice, inciso B, escribe una reflexión del por qué es importante tener información respecto a la erorabilidad. La erorabilidad del suelo tiene que ver con respecto a la erosión. Entonces escriban una reflexión del por qué es importante conocer la erosión del suelo. 3. Por experimento se sabe que cuando hay n peces por unidad de área en un lago, la cantidad promedio en peso de cada pez que cada pez gana durante una temporada está dada por W de n es igual a 500 menos 40n, por lo que la producción total por unidad de área es P de n igual a 500 menos 40n cuadrada. Determina la primera derivada de Wn y explica qué información proporciona esta respecto al fenómeno estudiado. Entonces queremos la derivada de 500 menos 40n. Para la derivada, de nuevo, 500 es constante, se quita, se hace 0. Ponemos D, ponemos esta letra, que es una W, entre D, la letra que se repite aquí, que es una N, igual a signo, menos, otra vez constante por esta letra, se baja nada más la constante y se quita la letra. Así se saca la derivada. Entonces sería menos 40. Esta es la derivada. Nos dice, explica qué información proporciona esta. Bueno, como este es el peso, entonces como nos dio negativo, significa que entre más peces haya, menos van a pesar. Que eso sí sería obvio, porque están peleando por toda la comida. Eso sale del signo menos. Ahora tenemos inciso B. ¿Cuál es la primera derivada de P de N? ¿Qué información proporciona respecto al fenómeno que se analiza? Tenemos la función que es 500 menos 40n cuadrada. Entonces hay que obtener la derivada de 500 menos 40n cuadrada. Noten que esta n es la que tiene que ir aquí abajo. Nos vamos al formulario. Vean, derivada de x a la n. Esta n se pasa para acá, se pasa a la x y se le resta 1, n menos 1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces tenemos 500, otra vez es constante, derivada de constante es 0. Entonces signo, menos. Ahora, ya habíamos visto por la fórmula que se pasa para acá multiplicando. Entonces va a ser 2 por 40 igual a 80. Se baja la n. 2 menos 1, 1. Entonces aquí hay un 1 imaginario que no se pone. Y esta sería la derivada. Vean, 500 es constante, se elimina. 40 por 2, 80. N. 2 menos 1, 1. No se pone. Y dice que información proporciona. Lo mismo. Nos está dando que, como es negativo y depende de n, entonces entre más peces haya y más tiempo pase, entonces la producción va en deceso. Ahora vamos, inciso C. ¿Por qué consideras importante tener modelos matemáticos mediante los cuales se pueda analizar el comportamiento de la producción pesquera en un país? Aquí nuevamente van a tener que ustedes escribir una reflexión de por qué es importante tener el modelo de la producción pesquera. Ahí van a tener que poner sus conclusiones, lo que ustedes piensan de para qué sirve poder estimar qué tanto pescado se produce en un país. Eso sería. El último inciso el último ejercicio lo voy a hacer en otro porque está más largo.